Hola, ¿qué tal? Yo soy Lino Coria, soy profesor de ciencias computacionales y hoy te quiero platicar sobre un tema un poquito controversial para algunos educadores y es evaluación sin exámenes. ¿Podemos evaluar a nuestros alumnos sin hacer esos exámenes tradicionales? De eso te quiero hablar hoy. Primero vamos a remontarnos al pasado, a las épocas en que yo era estudiante de licenciatura. Muchos de los cursos que yo tomaba se evaluaban con dos exámenes únicamente, un examen a medio semestre y un examen al final del semestre. De tal manera que, por ejemplo, digamos el examen de en medio tenía 3 problemas y te iba mal en uno, bueno, ya tenías 2/3 o un 66 en ese examen. Y entonces ya era un gran estrés y tu calificación iba a ser relativamente baja. Y muchas veces pensaba, yo sé más que estos exámenes, ¿verdad? Y bueno, no solo eso, tenía yo muchísimo estrés. Los días de los exámenes estaba yo con mucho estrés, no voy a entrar en detalles, pero iba al baño 2 veces en la mañana antes de irme a la universidad. Y bueno, todas estas cosas, bueno, son recuerdos que tengo de los exámenes. Y bueno, lo interesante es cuando terminé la licenciatura con muy buenas calificaciones y me fui al posgrado. En el posgrado yo tuve un problema porque tomé muy poquitos cursos y la mayor parte de mi maestría fue trabajar en una tesis de investigación. Y me dieron un tema grandote, un problema muy grandote sin una idea clara de cómo resolverlo y me di cuenta de que no sabía hacerlo. Yo había obtenido el mejor promedio de mi generación en ingeniería electrónica en México durante mi licenciatura y llegaba aquí a esta maestría en Canadá y yo no tenía idea de cómo resolver un problema tan grande. Yo sabía resolver problemas muy chiquitos y puntuales con un tipo de solución, ¿no? Si X es igual a esto y no sé qué, encuentra la velocidad, algo así. Y ahora era un reto tan grande y tenía yo que pensar de manera creativa, tenía que leer muchos artículos, identificar qué era el problema principal, qué soluciones se habían hecho y pensar qué puedo hacer yo para mejorar este problema, para la solución de este problema. Me costó muchísimo trabajo. Me di cuenta que mi gran promedio de la licenciatura no era en ingeniería electrónica, sino era en tomar exámenes. Me había vuelto un experto en tomar exámenes. Y bueno, si piensas en los exámenes tradicionales, tus estudiantes tienen una sola oportunidad, o en el caso de estos dos exámenes que me hacían, durante todo el semestre yo tenía solo 2 oportunidades de 2 horas para mostrar mis habilidades y mis conocimientos en un tema. Muchas cosas pueden pasar cuando solo tienes tan poquitas oportunidades de demostrar lo que tú sabes y lo que tú puedes hacer. Como les dije, estaba yo muy estresado, ¿verdad? Entonces los exámenes producen estrés y ansiedad aún en los mejores estudiantes. La retroalimentación que el profesor recibe y la retroalimentación que los estudiantes reciben es muy limitada. ¿Por qué? Porque ¿qué puedes aprender de las habilidades y conocimientos del estudiante en solo 2 horas? Muy poquito, ¿verdad? No alcanzas a tener un panorama general completo de lo que el estudiante es capaz de hacer y lo que el estudiante entiende. Además, se evalúan muy poquitas habilidades. Otra vez, por ese tiempo limitado que tienes tú para resolver el examen, lo que tú realmente demuestras es muy poquito comparado a todo lo que ofrece un curso. Y bueno, esos son solo algunos, hay muchísimos más, pero quiero resaltar estos 4 problemas que veo yo con los exámenes tradicionales. Y bueno, aquí lo que muchos de ustedes pueden estar preguntándose es, bueno, Lino, ¿y qué sugieres? Y lo que yo sugiero, así de manera concreta, es una variedad, una serie de evaluaciones breves y semanales. Y bueno, aquí unos ejemplos concretos de lo que puedes hacer. Puedes empezar con quizzes. Los quizzes, yo sé, van a decir, bueno, son como exámenes también, pero chiquitos, breves. Sí, sí son evaluaciones de opción múltiple, pero aquí la diferencia es que tienen muy poquito valor cuando se compara con la totalidad del curso. Por ejemplo, yo les hago unos quizzes a mis estudiantes que valen 6% de su evaluación en el curso. Cada semana que entran a clase hay un pequeño quiz. El promedio de esos quizzes es solo el 6%. Entonces no pierden mucho si un día les va mal en un quiz. Además, les quito la calificación más baja de sus quizzes y solo promedio
los más altos. Y esto me permite a mí tener retroalimentación semanal de cómo están mis alumnos en general, si están comprendiendo el contenido del curso o si hay algún estudiante en el que me deba enfocar. También están actividades en clase. Las actividades en clase pueden ser evaluadas o no. Tú les pones una pequeña actividad. Si quieres ver más ideas sobre el aprendizaje invertido, tengo otro video por ahí donde hablo cómo mis estudiantes leen o ven videos, se preparan con contenido y cuando llegan a clase, en vez de yo hablar y hablar, les pongo actividades breves de unos 20 minutos para que ellos las realicen en clase y quede reforzado todo el aprendizaje. Bueno, estas pueden ser evaluadas o no. También están los laboratorios. Estas se hacen normalmente en la escuela. Los alumnos están trabajando en algún laboratorio. Hay ciertas guías. A veces pueden ser en equipo. Yo los hago por parejas. Y bueno, y ahí te permite tener esa otra evaluación. Y por supuesto tareas, ¿verdad? Si se llevan una tarea cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del curso, y se califican a tiempo, los estudiantes pueden recibir retroalimentación de cómo les está yendo y tú también recibes retroalimentación de cómo les está yendo en general a tus alumnos en el curso. Y aquí lo importante es que son muchas tareas, son muchos laboratorios y entonces no hay algo que si te va mal se te destruye tu calificación y eso les reduce el estrés a los alumnos, pero además tú estás recibiendo información semanal del desempeño de tus estudiantes. Otra excelente opción son los proyectos y estos pueden ser proyectos relativamente abiertos o proyectos bien definidos por ti. Mi sugerencia es para que tus estudiantes no se abrumen, sobre todo si no están acostumbrados a trabajar en proyectos, es que los ayudes dividiendo el proyecto en tareas. Dependiendo de la naturaleza del curso que estés dando, pero por ejemplo una propuesta del proyecto, si es que los alumnos proponen el proyecto, el diseño del proyecto, si es un proyecto por ejemplo de programación orientada a objetos que a veces enseño yo, los alumnos me tienen que dar su diagrama de cómo van a crear el proyecto. Antes de que escriban código me dan el diagrama y les doy retroalimentación al respecto, ¿verdad? Actualizaciones, a veces los proyectos son como de 1 mes o a veces son como de 4 meses y entonces digamos cada 15 días o cada semana les pides actualización. ¿Cómo ve el proyecto? Dime de lo que habías planeado, qué sigue en pie y qué has cambiado. Los alumnos también tienen que presentar los resultados frente al público, normalmente frente a sus compañeros, a veces frente a un grupo distinto. Eso es muy útil también en el caso de que desarrollaron algo, bueno, una demostración, ¿verdad? Muéstrame cómo funciona tu software, muéstrame cómo funciona este proyecto que tú desarrollaste y un reporte. Entonces, un proyecto es un montón de pequeñas evaluaciones también y dividirlo así les ayuda muchísimo a los estudiantes. Y aquí me voy a permitir recomendar este libro que me ayudó mucho a pensar de esta manera. Es del profesor del MIT, Mitchell Resnick, y se llama Lifelong Kindergarten o Jardín de Niños para toda la vida. Y es cultivar la creatividad a través de proyectos, pasión, compañeros y juego. Y bueno, básicamente esto es, la gente aprende más cuando trabaja en un proyecto. Idealmente es un proyecto que les apasiona, ¿verdad? Y si están trabajando junto o al lado de gente que también está trabajando en proyectos que les apasionan, no tienen que estar trabajando en el mismo proyecto, simplemente estar rodeados de gente que también está trabajando en proyectos. Bueno, va a haber conversaciones, van a aprender de sus pares, ¿verdad? Y esto va a ser súper útil. Y además, si les queda un poquito de tiempo libre, si no están consumidos por tanta tarea, si les queda por ahí unas horas libres, van a empezar a jugar, van a empezar a qué pasa si cambio este parámetro, qué pasa si en lugar de que la entrada sea de esta manera, es así, ¿verdad? Tienen oportunidad de innovar. Y esto es algo muy importante. Y bueno, este libro se lo recomiendo ampliamente. Y eso es todo. Espero que haya sido útil esta conversación. Me gustaría que compartas tu experiencia. Si tú defiendes los exámenes tradicionales, me gustaría entender por qué piensas que deben seguir existiendo los exámenes tradicionales que se les aplican a los estudiantes en cualquier nivel de su etapa educativa. Y si has cambiado y no haces exámenes, también me gustaría saber qué formas de evaluación utilizas tú o qué estrategias. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo soy Lino Coria.